Buen día. Continuando con las actividades de esta semana, iniciamos con el tema número 3.7, valores exactos de las funciones trigonométricas de 30, 60 y 45 grados. Encontremos primero los valores para las funciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Entonces, para esto consideremos un cuadrado del lado 1 y tracemos su diagonal, cuya longitud por el teorema de Pitágoras va a ser raíz de 2. Observamos que el triángulo resultante tiene dos ángulos de 45 grados y uno de 90, o bien 2 de pi cuartos o pi radianes. Si consideramos este triángulo obtenido en posición normal, nos damos cuenta que tenemos que para mi ángulo, el ángulo opuesto va a ser, el lado opuesto tiene medida 1, la hipotenusa tiene raíz de 2 y mi lado adyacente será de medida 1. Por lo tanto, si aplicamos nuestras definiciones, tengo que por definición el seno de 45 tendría que ser igual al cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa, que es raíz de 2. Racionalizando, obtengo raíz de 2 sobre 2. Para el coseno de 45, aplicando definición, debe ser la medida del cateto adyacente, en este caso 1, sobre la hipotenusa, que sería raíz de 2. Racionalizando, obtengo raíz de 2 sobre 2. Para el caso de la tangente, por definición tengo que sería cateto opuesto sobre cateto adyacente y por lo tanto sería 1 sobre 1 y la tangente de 45 por lo tanto sería igual a 1. Para el caso de las funciones recíprocas, bueno, lo mismo, aplicamos nuestras definiciones y obtendría que para la cotangente de 45 su valor sería 1, para la secante de 45 grados su valor sería raíz de 2 y para la cosecante de 45 sería también el valor de raíz de 2. Ahora continuemos para el caso de los ángulos de 30 grados y 60 grados. Iniciamos con el de 30 grados. Consideremos ahora un triángulo equilátero del lado 2 y tracemos la bisectriz del lado DB de la base. Por el teorema de Pitágoras, la longitud de mi triángulo DB es raíz de 3. Puesto que DB biseca al ángulo ABC, se obtiene un triángulo con ángulos de 30, 60 y 90. O bien visto en radianes serían de pi sextos, pi tercios y pi medios. Si este triángulo lo consideramos en posición normal y nuestro ángulo es el de 30 grados, entonces tenemos que mi cateto opuesto es 1, mi cateto adyacente es raíz de 3 y la hipotenusa sería de 2. Aplicando las definiciones de las funciones trigonométricas, tendría que para el seno de 30 grados sería igual a 1 medio, coseno de 30 grados sería igual a raíz de 3 sobre 2 y la tangente de 30 grados sería igual a 1 sobre raíz de 3. Racionalizando yo tendría que eso sería igual a raíz de 3 sobre 3. Para las funciones trigonométricas recíprocas pues tengo algo similar y entonces tendría yo que cotangente de 30 grados es raíz de 3, secante de 30 grados es igual a 2 raíz de 3 sobre 3 y la cosecante de 30 grados es igual a 2. De manera análoga, para el ángulo de 60 grados consideramos el triángulo en posición normal. Para este caso tendría yo que mi cateto opuesto es raíz de 3, mi cateto adyacente es 1 y la hipotenusa sigue siendo 2. Aplicando las definiciones tendría yo que la definición de el seno es cateto opuesto sobre la hipotenusa, por lo tanto el seno de 60 debe ser igual a raíz de 3 sobre 2. Para el coseno sabemos que debe ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, por lo tanto el coseno de 60 debe ser igual a 1 medio. La tangente de 60 se define como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, por lo tanto la tangente de 60 tendría que ser igual a raíz de 3 sobre 1, o bien raíz de 3. De manera análoga obtenemos el resto de las funciones recíprocas. Si bien es complicado memorizar todos estos valores, entonces resumiendo todos los valores de las funciones trigonométricas para 30, 45 y 60, o bien visto en radianes, pi sextos, pi cuartos y pi tercios, obtenemos una tabla de valores. Es complicado memorizar todos estos valores, entonces en temas
posteriores aprenderemos una técnica para evitar memorizar todos estos. En videos anteriores también habíamos tomado esta circunferencia unitaria en donde la habíamos dividido en 8 arcos iguales, en donde decíamos que mis valores para mi ángulo eran de 0, pi cuartos, pi medios, etc. Estos dados en radianes. En esa ocasión estábamos trabajando para valores de t que estaban donde mi recta numérica podía ser proyectada sobre la circunferencia unitaria. Y bueno, algunos se habrán preguntado de dónde salen los valores, por ejemplo, de raíz de 2, de raíz de 2 o bien menos raíz de 2 sobre 2. Y bueno, pues esto sale de los ángulos notables de 30, 60 y 45 grados. Específicamente para esta circunferencia, como está dividida en múltiplos de 45 o múltiplos de pi cuartos, entonces consideremos ahora el triángulo. ¿Cuál triángulo? Bueno, tengo este triángulo en donde por definición yo tengo que, como es una circunferencia unitaria, entonces el valor del seno del ángulo debe ser igual al valor de y el valor del coseno debe ser igual al valor de x. Por lo tanto, aplicando eso y considerando entonces mi triángulo en posición normal, coincide con los valores de 45 grados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, algunos me preguntaban de dónde sale este raíz de 2 sobre 2. Bueno, pues sale de esto, que este en realidad es un ángulo notable de 45 grados. Entonces, de acuerdo a lo que calculamos hace rato, tengo que el seno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2, coseno también es raíz de 2 sobre 2 y la tangente de 45 es igual a 1. Entonces voy a ir formando triángulos. Aquí tendré otro triángulo que sería un múltiplo de pi cuartos y más adelante veremos qué son los ángulos de referencia. Entonces me va a interesar trabajar ahora con este triángulo y me voy a dar cuenta que nuevamente van a ser estos valores y el signo va a depender del cuadrante en el que se encuentra mi punto final. De manera análoga, bueno, también habíamos trabajado con la circunferencia unitaria que se había dividido en 12 arcos iguales, en donde los valores eran múltiplos de pi sextos. Entonces puedo considerar un solo triángulo para ver de dónde salían estos valores. Si yo considero el triángulo que está aquí marcado en rojo, ahí habíamos colocado que el punto final de mi ángulo iba a ser raíz de 3 sobre 2 con un medio. Y nuevamente, ¿de dónde salen estos dos valores? Bueno, como este es un ángulo de pi sextos, es decir, un ángulo de 60 grados, de 30 grados, perdón. Entonces, de acuerdo, como es un triángulo de 30 grados, pues entonces coinciden con el ángulo notable de 30 grados y entonces esos valores salían de las definiciones de este ángulo. Ahora, para el ángulo de 60 grados, bueno, pues entonces en vez de considerar este triángulo, entonces consideraría yo el triángulo formado con este punto y de manera similar podría deducir de dónde sale este 1 medio y este raíz de 3 sobre 2.